Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual correspondiente a la semana del 18 al 22 de enero, en las que les voy a explicar las asignaturas de español y de matemáticas. Y vamos a iniciar eh, recordando un poco el trabajo que hicimos la semana pasada en cuanto a la práctica social del lenguaje número 7, que es armar una revista de divulgación científica para niños. Hasta este momento ustedes ya debieron haber revisado algún tipo de revista de este tipo y pues ya deben de saber cuál es su estructura y cuáles son sus características. Por ejemplo, qué información nos proporciona la portada, que debe de tener un índice en el cual vienen todos los artículos que vienen en la revista, en esa edición. Y ya saben ustedes que los artículos de divulgación científica manejan un lenguaje literal, es decir, que lo que viene escrito en ellos es real, es verídico, no es nada inventado. Y precisamente vamos a seguir conociendo las características de este tipo de publicación. Recordemos que las revistas de divulgación científica contienen artículos o publicaciones sobre algunos inventos, sobre algunos descubrimientos que son meramente científicos o algún tipo de aplicación en la tecnología. Por ejemplo, en este pues las revistas se están centrando en las investigaciones que se están haciendo para conseguir las vacunas y cuáles son los anticuerpos o los procesos que se están siguiendo. Pues bien, vamos a analizar las páginas 81, 82 y 83. En la página 81 vamos a encontrar este subtítulo que se llama Ilustraciones y fotografías en artículos de divulgación científica, porque nosotros vamos a escribir un artículo de este tipo, un artículo de divulgación científica a partir de cierta investigación que hagamos. Pues debemos de usar un lenguaje literal, pero también vamos a usar ilustraciones o fotografías, en algunos casos algún tipo de gráfica, dependiendo el tema que ustedes elijan investigar. Pues dice aquí en este apartado, dice que seleccionemos el artículo de una revista con su equipo. Obviamente estamos trabajando en casa, esto lo debemos de hacer con nuestros papás, hermanos o con algún adulto que pueda estarnos ayudando, ¿no? Selecciona el artículo de una revista con tu equipo, comenta si tiene ilustraciones, si tiene tablas, gráficas o fotos y cómo está distribuida la información en cada página. Localiza en el artículo seleccionado algunas ilustraciones o fotografías. ¿Cómo contribuyen a que se comprenda mejor la información? Las fotos, tablas o ilustraciones tienen la fuente consultada. ¿Cómo están escritas las frases? ¿Qué información te proporcionan? Las ilustraciones o las tablas que acompañan a algunos artículos científicos ejemplifican, completan o especifican la información. Es frecuente que tengan junto a ellas un texto breve que explica al lector lo que se muestra. Este texto se llama pie de fotografía o pie de ilustración. Lo que acabo de leer es lo que está aquí en la página 81. Entonces, en esas revistas de divulgación científica que debemos haber prestado, conseguido o comprado, si es su caso, pues ya debimos haber seleccionado algunos artículos y aparte de leerlos, fijarnos en todos los elementos que este artículo contiene, ¿no? Pues fotografías, tablas, gráficas, es decir, todos los elementos que pueden acompañar al texto, ¿no? Y ese texto, ¿para qué sirve? Aquí nos dice que sirve pues para representar o ejemplificar la información, es decir, para que el lector comprenda más en ese artículo. Y esto nos va a servir para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta estos elementos y los vayan buscando para que hagan ustedes su escrito, su artículo de divulgación científica.
En esta parte ya debemos de ir pensando en un tema que nos guste, que nos agrade, para ir investigando información sobre ello. Entonces, en esta semana ya deben de seleccionar un tema y buscar información sobre ese tema. Aquí en la página 82 nos habla sobre otra característica que deben de tener los artículos de divulgación científica, que son los títulos y subtítulos. Es decir, el artículo de divulgación científica tiene un nombre, hay una representación escrita sobre esto, sobre el tema que aborda ese artículo, y también puede estar dividido en subtítulos. Dice por acá la página 82, al leer el título de un artículo de divulgación científica generalmente se sabe de qué se trata el texto, pues da una idea del contenido. Los títulos están escritos con letras más grandes, gruesas o incluso de color diferente a las letras del resto del artículo. Vayan tomando en cuenta todos estos aspectos que deben de tomar en cuenta para su escrito. Cuando los artículos contienen mucha información es necesario organizarla y presentarla en segmentos cortos. Cada uno de ellos aborda aspectos más específicos del tema. Así un tema se divide en subtemas, que a su vez mencionan con un subtítulo que indica en una frase el contenido de ese texto. Por lo general los subtítulos están escritos con letras del mismo tamaño que el texto, pero resaltadas con un color más oscuro. ¿Cómo son los títulos y los subtítulos en el artículo que elegiste? Lee el siguiente texto de Seferino Uribe. Por aquí en su libro van a encontrar este artículo de divulgación científica. Le falta el título y le faltan los subtítulos. Pues ustedes, a partir de la información que contiene este artículo de divulgación científica, van a pensar en cuál sería el título. Recuerden que el título es el tema general. Y también van a pensar en los subtítulos que le pondrían de acuerdo a lo que dice cada segmento que está escrito acá, ¿no? Los segmentos, recuerden que los subtítulos son elementos más específicos sobre ese tema que trata acá, ¿no? Este artículo está dividido en tres, así es que son tres subtítulos que van a pensar ustedes y lo van a escribir. En la página 83, en la parte de abajo, dice lo siguiente. A continuación encontrarás tres frases. Una pertenece al título y dos a los subtítulos del artículo. Escribe las frases sobre las líneas que están en el artículo según corresponda. Quedará una línea en blanco. En ella escribe un subtítulo que creas adecuado. De acuerdo a lo que ustedes ya pensaron sobre el título y los subtítulos, vamos a escoger qué elemento se acerca más y van a escribir cada uno de los subtítulos, y el que quede en blanco, ustedes de lo que hayan pensado antes van a escribir el subtítulo que ustedes crean que es más pertinente. Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar en esta semana correspondiente a la semana del 18 al 22 de enero en su libro de español. Pero vamos a continuar por aquí en lo que corresponde a su cuadernillo. Y vamos a trabajar con esas tres hojitas que tenemos en nuestro cuadernillo, que es precisamente el trabajo que estamos realizando sobre las características y elementos que contienen los artículos de divulgación científica. La primera hoja que tienen ustedes acá, van a leer el artículo y van a responder las preguntas de acuerdo a lo que viene aquí, ¿no? ¿Cuál es el título y de qué trata el artículo? Dice estas dos preguntas. Y aparte dice, relaciona con líneas de colores diferentes los subtítulos que correspondan a cada uno de los títulos. Por ejemplo, acá dice los colores. Ese es un tema, por así decirlo. Entonces, del tema de los colores, ¿cuáles podrían poner como subtítulo? ¿Invertebrados? No. ¿Visión? No. Colores terciarios, ese sí podría ser un subtítulo, entonces lo van a unir este tema con el subtema. Pueden haber otros que correspondan al tema de los colores y así le van a ir haciendo con cada uno de estos temas. Recuerden, este trabajo que estamos realizando ya tiene que ver precisamente con las características sobre títulos y subtítulos.
En la siguiente hoja también vamos a trabajar sobre títulos y subtítulos y dice la indicación, lee el texto de divulgación científica y recorta de la parte inferior de la hoja los títulos y subtítulos, pega donde correspondan. En la parte de aquí abajo vamos a recortar y vamos a colocar donde corresponda cada una de esos nombres. Uno va a corresponder al título y dos va a ser subtítulo. Y la pregunta de aquí al final dice, ¿qué utilidad tiene esta información? Lo vamos a comentar ahí en casita, cuál es la utilidad de los títulos y subtítulos, ¿no? Y en la tercera hoja, pues vamos a hacer una pequeña investigación sobre algunos científicos notables que ha habido a lo largo de nuestra historia y dice la indicación, investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe en las líneas, divulgación y científico. Y después dice, investiga y anota las aportaciones de los científicos en beneficio de la ciencia y la humanidad. Pues vamos a anotar algunos inventos o aportes que hicieron Tomás Alva Edison, Luis Pasteur y Albert Einstein. Y para finalizar, dice, si fueras científico, ¿qué te gustaría investigar y el por qué? Una vez que hayamos terminado el trabajo con el cuadernillo, vamos a realizar la lectura correspondiente al texto de Cantares Mexicanos que vamos a encontrar en nuestro libro de lectura. Recuerden que deben de estar leyendo constantemente para ir practicando. Esa es la única forma de mejorar en ese aspecto, practicando diario una media hora y también háganse preguntas sobre lo que ustedes leyeron. Eso les va a ayudar a la comprensión. Este texto está en la página 16 y 17 de su libro de lecturas. Este es el trabajo correspondiente a la asignatura de español y recuerda que tenemos que hacer un pequeño corte para que el video nos quede bien cuando yo se los comprima y se los mande. Por el momento es todo en cuanto a la asignatura de español. Nos vemos pronto.